Buenas noches, profesora, compañeros. Continuamos el estudio del Estatuto de Roma. Nuestro grupo está conformado por Andrés Burbano, Harvey Torres, Joan Trejos, Suri Bedoya, Gina Lizeth Murillo, quien les habla. Nosotros les hablaremos de los artículos comprendidos desde el 101 hasta el 117 del Estatuto de Roma. El artículo 101 nos habla de lo que es el principio de la especialidad. Este principio lo encontramos más que todo en los tratados internacionales. Este principio habla, en especial en el Estatuto de Roma, de quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente estatuto, no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado. Esto nos quiere decir que nadie podrá ser juzgado por un delito diferente al que fue presentado ante la Corte, ni por un delito anterior. Este principio es garante o garantiza de que no se haga una persecución política o de que esta persona no sufra algún tipo de vulneración en sus derechos frente a que no se le investigue por delitos diferentes al que fue presentado ante la Corte. Ahora en el parágrafo 2 o en el numeral 2 nos indica: la Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo 1 y, si fuera necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los estados partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo. Entonces, en este numeral 2 indica la Corte que será posible que esta persona sea juzgada por un delito anterior y que los estados parte deberán otorgar ese permiso especial, por decirlo de alguna manera, para que pueda ser juzgado siempre y cuando ese delito anterior esté directamente relacionado con el delito por el cual se está investigando. El artículo 102 del Estatuto de Roma nos habla de los términos empleados, que una cosa es hablar de entrega y otra cosa es hablar de extradición. La entrega se trata de que una persona es entregada, valga la redundancia, por un Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Y la extradición se entenderá como la entrega de una persona por un Estado a otro, de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención del derecho interno. Entonces, podremos determinar que la diferencia que marca la extradición de la entrega es que la extradición se enmarca en la legislación interna de cada país o de algunos países, mientras que la entrega se hará necesariamente frente a un convenio internacional. El artículo 103 nos habla de la función de los estados en la ejecución de las penas privativas de la libertad. Hay varios numerales, empezamos por el A. La pena privativa de la libertad se cumplirá en un estado designado por la Corte sobre la base de una lista de estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados. Entendemos que los estados darán su nombre con el fin de que sean tenidos en cuenta para poder ser guardas de esa persona, la cual va a ser privada de la libertad y será custodiada por alguno de estos estados que se hayan postulado anteriormente. En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones de reserva que sean aceptadas por la Corte y estén de conformidad con las presentes partes. Es decir,
El Estado dentro de su legislación podrá poner reservas frente a la custodia de este privado de la libertad, de acuerdo a sus normas internas y de acuerdo a las normas que se regulen dentro de sus centros penitenciarios, siempre y cuando éstas no atenten contra lo que está estipulado en el Tratado Internacional, en el Estatuto de Roma. El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si lo acepta la designación. Entonces, este Estado tendrá que informarle a la Corte si está de acuerdo o no está de acuerdo con aceptar al condenado. El Estado de ejecución de pena podrá notificar a la Corte cualesquiera circunstancia, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo del parágrafo 1, que pudieran afectar materialmente o las condiciones o la duración de la privación de la libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este periodo, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110. Entonces, el Estado tendrá que notificar a la Corte las circunstancias de aceptación. Indicará lo previsto y lo ya mencionado durante los 45 siguientes días para efectos de notificar a la Corte. La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el anterior texto, se le notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 104. Entonces, la Corte tendrá bien si acepta o no acepta las circunstancias que presente el Estado para custodiar y tener a este privado de la libertad en su estado. Si la Corte no puede aceptar las circunstancias por motivos de que no se ajusten a lo estipulado en los tratados internacionales o al tratado internacional, entonces lo que hará será que se reunirá y para tomar otras decisiones frente a qué Estado le será entregado este privado de la libertad para que cumpla su pena. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de designación de un Estado para que el privado de la libertad cumpla su pena, deberá tener en cuenta los siguientes criterios. 1. El principio de que los Estados deben compartir responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de la libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa, en los cuales están inmersos los estados que se encuentren inscritos en este convenio. Es decir, todos los estados comparten las mismas responsabilidades y en ese efecto la Corte podrá disponer de el estado que él considere para asignarle el privado de la libertad. La aplicación de las normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos. Entonces, los estados al inscribirse o al suscribirse en estos tratados internacionales, en este Estatuto de Roma, también se comprometen a aceptar las reglas sobre el tratamiento de reclusos. También se tendrá en cuenta la opinión del condenado. También se tendrá en cuenta la nacionalidad del condenado y otros factores o circunstancias referentes al delito que haya cometido. Esto con el fin de designar un Estado que lleve a cabo la guarda y la custodia de este privado de la libertad. Ahora,
De no designarse un estado de conformidad con el parágrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo en la sede a que se hace referencia en el parágrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañen la ejecución de la pena privativa de la libertad serán sufragados por la Corte. El estado anfitrión nos dice el artículo 3 del Estatuto de Roma en su numeral 1, que es: la sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos. Este es el estado anfitrión. De acuerdo a esto, entonces tenemos que el estado anfitrión designará un estado si ha sido difícil para la Corte designar un estado para que este privado de la libertad cumpla su pena. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Dirigente de esta conferencia o de esta clase de hoy, referente a la ley 742 del 5 de junio del 2002. Esta ley habla sobre el Estatuto de Roma, o por la cual se aprueba el Estatuto de Roma. Tenemos que en la ley, en la sentencia C578 del 2002 también, la Honorable Corte Constitucional, que era la encargada, o que es la encargada hasta el momento, de salvaguardar o de proteger nuestra Constitución, entonces hizo un estudio muy riguroso para mirar si esta ley se ajustaba o no a la Constitución colombiana. Esto estuvo bajo la ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, quien fue el ponente de esta sentencia. Mediante el acto legislativo 02 del 2001, se otorgó competencia al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y se facultó también al Estado colombiano para ratificar este tratado, y de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. Para ello, la Corte Constitucional hizo su respectiva estudio de constitucionalidad. Este Estatuto de Roma entró a regir o entró en vigor el 17 de julio de 1998. Ahí entró en vigor el Estatuto de Roma en Colombia y se confirmó por medio de la Corte Penal Internacional, y 4 años más tarde, después del 98, 4 años más tarde, quiere decir que el 1 de julio del 2002, después de haber sido ratificado por 60 estados más. Entonces ahí ya entró, como se dice, en vigor el 1 de julio del 2002, después de haber hecho en la revisión la Corte Constitucional, entra en vigor este estatuto. Nosotros de este estatuto nos correspondió hacer un análisis un estudio a ciertos artículos. Entonces les voy a hablar del 104, 105 y 106. El artículo 104 del Estatuto de Roma nos habla de cambio de designación del estado de ejecución. Eso tiene 2 pasos. Dice: la Corte podrá en todo momento decidir el estado del condenado. Quiere decir esto, que la Corte designará el traslado del condenado a una prisión de un estado distinto al de su ejecución. O sea, quiere decir que la Corte dirá si la prisión de cierta persona juzgada en un país
podría ir a prisión a otro. En el punto 2, el condenado podrá en todo momento solicitar a la Corte su traslado a su estado de ejecución. Entonces quiere decir que el condenado, una vez haya purgado o cumplido algún tiempo, podrá solicitar a la Corte que se traslade otra vez al estado de ejecución, o sea, donde se condenó. Eso es referente al artículo 104. El artículo 105 habla de la ejecución de la pena. Esta ejecución de la pena también tiene 2 puntos. Dice: con sujeción a las condiciones que haya establecido el estado de conformidad con el parágrafo 1b del artículo 103, la pena privativa de la libertad tendrá carácter obligatorio para los estados partes, los cuales no podrán modificarla en caso alguno. O sea, quiere decir que como quedó, como la Corte la impuso, así no se puede modificar. No podrían las otras autoridades judiciales modificar esa condena. El punto 2 dice: la decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole. Quiere decir que únicamente la Corte Penal Internacional será la encargada, bajo el Estatuto de Roma, de revisar el recurso extraordinario de revisión o apelación o casación, no sé cómo le llamen allá, sin que las autoridades judiciales, ya sea la Corte Suprema o la Corte Constitucional, presenten algún obstáculo ante este organismo. El punto 106 nos habla: supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión. Este artículo es muy similar a lo que pasa ahorita en Colombia, en nuestro estatuto penal, sobre la ejecución de la pena. El artículo para el 64, 62, 63 en adelante hablan sobre la ejecución de la pena. Acá es supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión. Tiene 3 partes. Dice: primero, la ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre tratamiento de los reclusos. O sea, eso tiene que tener un tratamiento. Ellos tienen unos parámetros o un tratamiento que no quiere decir que porque lo juzgó la Corte entonces ya tiene que violársele todas sus garantías, su dignidad humana. No, porque eso está ratificado por todos los países, que la dignidad humana, ya sea que lo juzgue la justicia colombiana o ya sea que lo juzgue la justicia, la Corte Penal, entonces se le van a respetar sus garantías constitucionales, sus derechos, su dignidad humana, todo sigue incólume. Eso no es violatorio alguno. El mismo artículo en su inciso 2 dice: las condiciones de reclusión se rigen por la legislación del estado de ejecución y se ejecutará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre tratamiento de los reclusos. En todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicables a los reclusos condenados por delitos similares en el estado de ejecución. Lo que decía ahorita. O sea que si la Corte Penal lo envía a que pague la pena acá, bajo los parámetros y los principios de la normatividad, la ley 1709 vigente acá en Colombia, bajo esos parámetros se va a vigilar la pena y la ejecución de la misma. En su inciso 3, este artículo habla de la comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial. Eso no se puede regar a los medios de comunicación, no, eso no va a ser público, solamente entre condenado y Corte. Entonces entre el condenado y la Corte, no más. Eso es confidencial, eso no es público, ni que los medios lo pueden estar divulgando, ni mucho menos. Ahí ya sigue mi compañero con el artículo 107 en adelante. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Buenas noches.
noches, compañeros y profesora. A mí me corresponde hablarles del artículo 107 al 109 del Estatuto de Roma, el cual de forma literal el artículo 7 nos dice lo siguiente. Artículo 107. Traslado una vez cumplida la pena. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del estado de ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho estado, ser trasladado al que esté obligado a aceptarlo o a otro estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si quiere ser trasladado a este, al menos de que el estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que haya sido trasladada a pagar su pena en otro estado, quiera quedarse dentro del estado donde pagó la pena, podrá solicitar un permiso para permanecer dentro de ese estado. Si se le autoriza, se puede quedar ahí. Si no, se debe trasladar a su estado donde él es nativo. Y los gastos en el que éste incurra van a ser pagados por cuenta de la Corte. Con el artículo 108 nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el artículo 108 entonces nos va a hablar de las limitaciones al enjuiciamiento o a la sanción por otros delitos. Literalmente ese artículo que nos dice: el condenado que se halle bajo la custodia del estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción, extradición a un tercer estado por una conducta anterior a la entrega del estado de ejecución, a menos de que a petición de la Corte haya sido aprobado el enjuiciamiento o la sanción a la extradición. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tenga pendientes en otro estado y que no haya sido solicitado por ese estado, pues no lo van a entregar al estado, simplemente lo van a devolver a su estado donde haya sido el nativo. Ahora bien, dice en el parágrafo 1, la Corte dirimirá la cuestión de haber sido trasladado después de haber oído al condenado. En el parágrafo 1 dice que no será aplicable cuando el condenado permanezca de manera voluntaria durante los 30 días en el territorio de estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de este estado después de haber cumplido el delito. O sea que se aprueba que eso ¿qué nos quiere decir? De que la persona va a ser trasladada única y exclusivamente si el otro estado donde él tiene pendientes lo ha solicitado. Si no lo ha solicitado la persona, entonces se quedará en el estado de donde él es nativo. En el artículo 109 nos vamos a encontrar con lo siguiente. Artículo 109. Ejecución de multas y órdenes o decomiso. Los estados parte harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud en la parte séptima del perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido del derecho interno. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que haya adquirido bienes muebles o inmuebles de forma ilegal, estos serán decomisados y estos serán decomisados o vendidos para recoger esos fondos, y esos fondos serán los bienes, dice el parágrafo 3, los bienes o el producto de la venta de los bienes muebles según proceda la venta de otros bienes que el Estado parte o tenga que ejecutar una decisión de la Corte para que estos sean transferidos. O sea que la Corte decidirá qué se hace con los bienes o con el dinero que se haya incautado o decomisados de estas personas que hayan adquirido dichos bienes de una forma ilícita. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Después de escuchar a nuestra compañera Suri Bedoya, voy a realizar mi aporte teniendo en cuenta los artículos del 110 al 113 del Estatuto de Roma, ¿sí? Estos artículos en general nos hablan de la reducción de la pena del recluso que haya cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, genocidio, como lo nombró algún compañero anteriormente. Solo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso, ¿sí? Cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse.
El examen no se llevará a cabo antes de cumplido esos plazos, ¿sí? La Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores, ¿sí? Voy a numerarles dos para de pronto no extenderme mucho. Tenemos si el recluso ha manifestado del principio de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos. Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y orden de la Corte en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, ¿sí? Si el recluso de pronto está inmerso en otra conducta punible, ejemplo de genocidio, y de pronto tiene información que alguien fue coautor, copartícipe de esa conducta y él tiene unos inmuebles, unas fincas y él da a la Corte una ubicación de esos inmuebles, de pronto pueden estudiar una reducción eh, de esa pena, ¿no? Eso más o menos habla el artículo 110. El 111 nos habla de la evasión, ¿sí? Más o menos para que lo tengamos como la fuga, ¿sí? De ese condenado, ¿no? Si el condenado se evade o huye del estado de ejecución, este podrá, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales, ¿sí? Que hay entre dos partes, o multilaterales, que son con muchas, ¿sí? Vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la parte novena, que nos hablaron compañeros anteriormente también, ¿no? Que habla de la cooperación internacional y la asistencia judicial. La Corte sí solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al estado en que cumplía su pena o a otro estado que la Corte indique. El 112 nos habla del AEP, que es la Asamblea de los Estados Partes. ¿Sí? Es el órgano legislativo del CPI, que ya todo el mundo lo sabe, es la Corte Penal Internacional y es la encargada de supervisar la Corte. Está integrada por representantes de todos los Estados Partes al Estatuto de Roma, la cual tendrá algunas funciones tales como examinar y aprobar según proceda la recomendación de la comisión preparatoria, ejercer supervisión respecto a la presidencia, el fiscal y secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte, examinar los informes de actividades de la mesa establecidas en el el párrafo 3 y adoptar las medidas que procedan al respecto. El 113 nos habla del reglamento financiero, ¿no? Dice, salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su mesa y órganos subsidiarios, se regirán por el presente estatuto y por el reglamento financiero y reglamentación financiera detallada que apruebe la Asamblea de los Estatutos Parte. Entonces, de pronto fui claro. Muchas gracias por su atención. Ese es el aporte mío en nuestro grupo de trabajo. Muy amable. Muy buenas noches para la profesora y los compañeros. A mí me corresponde hablarles de los artículos del 114 al 117 que tienen que ver con respecto al pago de los gastos y a la financiación de la Corte y de todas sus funciones, ¿ya? Pues es de resaltar que, como nos hablaba el compañero, todo esto se estipula pues de acuerdo a los lineamientos que, que nos da el reglamento financiero que pues ha sido previamente aprobado por la Asamblea de los Estados Parte. Entonces nos dice que los pagos de los gastos, pues todos los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Parte, los de su mesa y los órganos subsidiarios se sufragarán con fondos de la Corte. Entonces, ¿de dónde vienen estos fondos de la Corte? Esto es lo que nos dice el artículo 115. Nos dice que estos fondos vienen de las cuotas de los estados parte, los fondos procedentes de las Naciones Unidas. Adicional a esto, el artículo 116 también nos habla que hay unas contribuciones voluntarias. La Corte pues está facultada para recibir y utilizar estos fondos adicionales como unas contribuciones voluntarias que pueden provenir de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades, otras entidades. eh, pues obviamente el reglamento financiero le da los lineamientos y cuáles son las condiciones para poder recibir esto.
Entre una de ellas es que el secretario de la Corte es el que tiene que aprobar estos ingresos y comprobar la procedencia pues lícita de, de, de- de estos recursos, y además que no afecte la imparcialidad de las funciones de la Corte. ¿Ya? Estos aportes que se hacen tienen que ser en la moneda que se utilice en la sede principal donde esté ubicada la Corte. ¿Ya? En caso de que un país haga un pago en su moneda, entonces el cambio, la diferencia cambiaria, eh, asumirá como la diferencia el Estado parte que haga este pago. Ya en el artículo 117 que nos habla del prorrateo de las cuotas, el prorrateo de las cuotas pues es la división de las cuotas que deben aportar los estados parte, pues está definida previamente en la asamblea. Ya los propios estados parte son los que definen las cuotas. Ya cuando el presidente de la Corte eh, ha, se ha realizado ya el estudio de los gastos, de las inversiones que se va a hacer, de todo su funcionamiento, entonces ya crea un presupuesto, y de acuerdo a ese presupuesto, entonces es que se calculan las cuotas, y todos los estados parte se comprometen a cumplir con esto. Mm, Algo pues que nos dice el reglamento financiero es que la Corte puede utilizar estos recursos para realizar inversiones, y así pues obtener más recursos. Uno de los requisitos para poder realizar estas inversiones extra es que estos recursos no pueden afectar ya lo presupuestado para los gastos comunes de la Corte, ¿ya? Y estos ingresos extra que puedan resultar de estas inversiones, entonces irán a un fondo especial para emergencia y cosas excepcionales que se puedan presentar. Muchas gracias.